En el episodio de hoy vamos a analizar las estrategias didácticas o momentos de aprendizaje que tienen algunos residentes de especialidades médicas. Y tengo de invitado al doctor Jorge Guerrero. Él es actualmente residente de neurología pediátrica y además él es creador de contenido en redes sociales a través de la red NeuroBasics MX. Así que vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Jorge? Doctor, buen día, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Un saludo a toda la audiencia, muy emocionado. Vamos a platicar qué estrategias o momentos de aprendizaje identificas tú ahorita en una especialidad médica y me gustaría contrastarlas con las que viviste como estudiante de medicina. Híjole, yo creo que, hablando desde acá, que yo he visto en medicina, en pediatría y ahorita en neurología pediátrica, pues en general podemos decir que están las sesiones de revisión de caso, las sesiones magistrales que las puede dar un residente o las puede dar un profesor. Está la revisión de artículo, a lo mejor semanal, quincenal, a lo mejor alguna otra sesión así formal, y pues las típicas clases, ¿no? O sea, que forman parte de la currícula de la materia y que pues por lo general siempre las da el estudiante o el residente. En este caso, centrándonos en los momentos de aprendizaje llamado clases, donde tú como residente, pues dependiendo del año, el grado donde estés, pues tienes una serie de objetivos, temas o sí, contenidos que cubrir. Y ahí el truco en la residencia es que tú preparas la clase. Sí, pero creo que voy a generalizar un poquito, pero lo que se ha visto como lo típico es que sí, al principio del año da como que el temario, el contenido, y es como de por fechas, pero quien prepara la clase en general, pues sí es el residente, y con una mentoría, un coacheo por parte del profesor, pero quien da la clase, quien expone la clase, siempre es el estudiante. En este caso, tú como residente, pues obviamente ya tienes, vamos a decir, kilómetros recorridos en tu aprendizaje, debido a que pues fuiste estudiante de medicina, luego dices que hiciste la especialidad de pediatría y ahora estás en una subespecialidad como neurología pediátrica. Sin embargo, tanto en pediatría como en neurología pediátrica estás viviendo eso mismo. Podemos decir que en parte sí y en parte no. O sea, el 100% durante pediatría fue que el estudiante o el residente de pediatría hacía la clase y la presentaba y eran ahí la calendarización dependiendo del día, ¿no? Y acá en neurología pediátrica he visto un cambio, he tenido la fortuna de vivir un cambio en donde se ha ido acoplando esa currícula pues a las demandas, a las exigencias y también a la disponibilidad de recursos educativos que tenemos ahorita. Y aquí, pues sí, la mayoría la da el residente, pero hay otras cuestiones diferentes que yo no tuve en pediatría. Sí, y todos conocemos que la parte de la formación como especialista ya en la medicina tiene cierto grado de autonomía o autoaprendizaje, donde pues se supone que ya eres maduro, que ya te enfocas y tienes más claro, más responsable y disciplinado para pues enfocarte en aprender por cuenta propia. Pero en este contexto de las clases, ¿tú consideras como también creador de contenido que las clases que pueden tener los residentes pueden ser distintas? Totalmente, y ahí podemos inclusive meter un concepto de que no todos aprendemos igual, y cada quien tiene su estilo de aprendizaje, si queremos utilizar eso que está escrito en la literatura, y volver a lo tradicional desde medicina, siempre uno se sentaba, veía al profesor y pues ya está escrito que hasta, si bien nos da 10% de lo que se ve en la clase y que dice alguien más, se nos queda. Entonces podemos mejorar ese tiempo invertido en el aprendizaje con otros recursos, con otras metodologías, pues para que al final de cuentas el estudiante pues adquiera las habilidades, las destrezas y el conocimiento necesario pues para poder ejercer la medicina en este caso. Porque yo me imagino, Jorge, que en el mundo de los residentes, vamos a hablar en el gremio de los residentes, a lo mejor puede ser que algún residente de especialidades médicas en nuestro país o tal vez en otro país no conozca otra cosa más que la metodología que acabamos de decir, va a ver el artículo, la sesión magistral, la clase tradicional y eso. Claro, híjole, y es que ahí depende mucho de los profesores, ¿no? O sea, qué tanto están involucrados los profesores o los coordinadores del programa con otras metodologías. Es muy fácil y muy tranquilo quedarse uno sentado repitiendo lo que uno ya vivió, ¿no? De que pues desde que yo estuve siempre en clases así, pues yo voy a hacer lo mismo y es mi zona de confort. Y no necesariamente está mal, pero pues ahorita que tenemos más tecnología, que tenemos mayor acceso a la información, pues eso es exponencialmente, o sea, la información va en aumento de forma exponencial. Pero hay otras cosas, si queremos verlo así, una especie de neurodivergencia, ¿no? En la educación,
que tampoco tienen que estar mal y al contrario, se pueden ir acoplando, da miedo, el desconocimiento, no estoy familiarizado, pero se ha demostrado que resultan de utilidad. Y por ejemplo, ahorita lo que dijiste que en tu especialidad de neurología pediátrica has vivido otras estrategias diferentes a la clase tradicional donde tú presentas el tema. ¿Cuáles son las que tú consideras que más te han gustado o que puedes extrapolar o que más le pueden gustar a los y las residentes? Híjole, ahí creo que son 3 en las que ahorita puedo comentar. Si nos vamos de que las 3 han sido muy buenas, ¿no? Pero número 1 está el uso de la inteligencia artificial a través de un GPT ahí diseñado para que, bueno, en el caso acá de neurología pediátrica, simule ser una mamá. Y entonces yo poder platicar con la mamá acerca de por qué trae al niño y tener una interacción un poco más orientada a un adecuado interrogatorio, una adecuada semiología, una adecuada integración de patrones diagnósticos para yo salir al final con un diagnóstico y me da la retroalimentación. Que en teoría eso es lo que vemos en la práctica diaria, pero luego la cantidad de trabajo en institución pública se vuelve demasiada y ese feedback por parte del profesor pues no siempre está presente. Entonces tener un espacio donde la inteligencia artificial me pueda dar un feedback de que interrogaste muy bien esto, te faltó esto, puedes mejorar esto, o hiciste muchas preguntas seguidas, o a lo mejor no profundizaste en esto, pues al final de cuentas es ir practicar para que luego que nos enfrentemos a una mamá real y no simulada, pues pueda salir mejor ese interrogatorio. Me gustaría nada más aclarar, para ahorita vamos a las siguientes estrategias, pero estás describiendo que el uso de la inteligencia artificial fue hecho en lugar de la clase o junto con la clase. Junto con la clase. Entonces era usar la inteligencia artificial en un momento. Exacto, dentro del tiempo destinado para la clase, como parte de las herramientas educativas en mi programa de neurología pediátrica. Entonces, ¿consideras que utilizar una herramienta como estas para, pues, interactuar y para moverte y luego que ya te sientes y pongas atención, esa mezcla es la que tú consideras? Totalmente de acuerdo. Y vuelvo a lo mismo de los diseños de los estilos de aprendizaje y de que podemos utilizar más recursos. A lo mejor acoplado, no todas las áreas médicas se podrían beneficiar. Por ejemplo, un área no clínica, pues a lo mejor no tiene tanto ahí, pero pues se puede ver cómo se puede interactuar, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo le da un giro, un movimiento a la clase tradicional y el residente se engancha. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, porque se sale uno de lo tradicionalista, se sale uno de lo que ya es conocido, algo diferente, pues hasta en el cerebro implica áreas diferentes para poner atención, diferentes para el aprendizaje, y eso genera nuevas conexiones sinápticas y hace que se quede mejor. Ok, bueno, ahora sí pasamos a la segunda. La segunda, híjole, bueno, esa fue la de la mamá simulada. La otra que me ha tocado ver como tal es la gamificación o gamification. No aplica para todos los temas en ese sentido, pero bueno, acá nos hicieron una actividad de gamificación al hablar de los trastornos de la unión neuromuscular. Entonces, utilizando piezas de Lego, nos tocó diseñar una unión neuromuscular, su terminal nerviosa, el espacio entre la terminal y el músculo, la membrana muscular y sus receptores, y hablar pues, principalmente de la miastenia, ¿no? Y cómo se liberaba la acetilcolina y demás. Entonces, verlo representado de que uno, pues, la verdad ni nos habían dicho que íbamos a tener que hacer eso, entonces era como, ok, ¿qué es de la unión neuromuscular? Y utilizar las piezas de Lego, armarlo, pues ya vuelvo a lo mismo, involucra diversas áreas del cerebro, se sale de lo tradicionalista y yo me siento a ver qué me dicen, y al contrario, yo me vuelvo una parte activa de ese aprendizaje, que sea como más aprendizaje activo, y hace que se quede muchísimo mejor. Entonces, el hecho de que un profesor en la especialidad o subespecialidad te traiga Legos no choca con... Bueno, es que acá, pues desde pediatría, pues uno está con los juguetes, ¿no? Y choca, claro que choca, pero es romper un patrón que viene estipulado desde antes, de que las clases son de siéntate y escucha. Y me tardo una hora en platicarte y pues a ver qué entendiste. Y si tienes dudas, pues ahí está el libro. Eso es lo tradicionalista, salirse de eso, claro que choca, claro que uno se vuelve renuente en decir, pues está bien, está mal, ¿no? O sea, ya si lo vemos desde fuera, como en la subespecialidad de neurología trajeron Legos, pero la verdad es que estuvo padrísimo porque pues permite involucrarnos de forma activa en el aprendizaje y hace que se quede mejor. Y bueno, me imagino que en esa experiencia pues también se alineó al conocimiento que tenías que aprender, claro, no vas a jugar. Sí, totalmente de acuerdo, íbamos siguiendo un programa operativo, unas clases, estábamos viendo en ese caso los síndromes miasténicos, pero pues qué mejor que implicar las ciencias básicas, para mí, las ciencias básicas en la clínica, y pues si tengo bien sustentado la base, pues es más fácil poder aplicar en la clínica. Ok, y bueno, vamos a la tercera. Híjole, esa es mi favorita, la verdad, porque, digo,
nos enseñan que el médico tiene que saberlo todo. El médico no puede decir, no sé. Pero volviendo a lo que comenté antes, la información va en aumento de una forma exponencial y poderla dominar toda está medio canijo. Entonces, poder tener el acceso ahorita a tecnología, a información disponible, pues hace que la práctica diaria sea pues más bonita, más atractiva. Y ese aprendizaje que nos comentaron acá en neurología pediátrica es el aprendizaje just in time, donde estás enfrentando un escenario clínico, puede ser, bueno, a lo mejor no en el momento, pero antes o después, como sea, y se vale utilizar la tecnología, se vale buscar la información, decir, chin, no me acuerdo, chin, ya se me fue cómo iba, lo busco en el momento, lo aplico en el momento, y eso es más factible que se retenga y lo pueda yo utilizar a futuro. Entonces, aquí pasándolo a un escenario tradicional, si yo como profesor te digo, Jorge, explícame el gen de tal cosa, ¿no? Y pues tú dices, no me acuerdo. Y si yo como profesor no te doy oportunidad de buscar, lo tradicional sería, Jorge, me has decepcionado, ¿cómo no te sabes el gen? Pero pues al hacer eso que tú estás diciendo cambia, ¿no? Totalmente. Yo digo, lo poquito, donde yo hice pediatría no tuve la oportunidad de tener internos, amigos, los residentes. Pues ya cuando uno va avanzando era de, ok, no sabemos todo, se vale buscarlo, entonces tenemos algo, pues vamos a buscarlo. Ahorita que sí he podido compartir más con estudiantes de medicina y demás, si me toca poderlos apoyar en algo, les pregunto y me dicen, no, es que no sé, digo, no me digas eso, búscalo, y no es como de que, bueno, nos vemos mañana y me lo dices mañana, búscalo ahorita y le sacamos más provecho a estos minutos o segundos de aprendizaje que estamos teniendo. Sí, porque ahorita me recordaste algo que sucedía en el pasado, es de que te pregunto algo, el gen, normalmente no lo sabes y yo te digo, Jorge, mañana me lo dices, y luego me traes una clase o un artículo del gen, pero luego mañana estamos muy ocupados y el mañana nunca llegó. Entonces el just in time, o sea, el justo en el momento es donde cambia el aprendizaje. Y bueno, también creo que es diferente que el mismo profesor, está dando el ejemplo que tú le dabas a los internos, que el mismo profesor te diga, no lo sabes, Jorge, pues entra a tu dispositivo y búscalo. Y eso es como que lo que más, bueno, a mí, cuando me lo vi hasta acá, en Neuropedia, donde fue como, se puede hacer eso, no es hacer trampa, no es de que, ay, no sé, pues no lo sé todo, y para eso estamos aquí entrenándonos, formándonos y estudiando, ¿no? Bien, pues ya acabamos de repasar 3 cosas que pueden funcionar en las especialidades médicas para darle más dinamismo, para hacer más participativos los residentes en su propio aprendizaje. Y ahora me gustaría, para dirigirnos al final de esta entrevista, que nos hables de Neurobasics MX. ¿Cómo surgió esta idea? Híjole, bueno, desde que yo estaba en medicina me apasionó la neuroanatomía, me apasionó las neurociencias. Y algo muy interesante, desde los 1993-94 ya empecé. Pues se surge y se acuña este término que es la neurofobia. Y la verdad es que es muy cierto, o sea, alguien dice neuro y le saca, ¿no? Y de que complejo, yo no quiero, y pues la realidad es que pues así especialistas en las neurociencias, neurología adulta, neurocirugía, neurología pediátrica, pues son poquitos comparados con la cantidad de demanda de pacientes y de afecciones neurológicas que existen. Y lo comenté hace unos momentos, pero es, si yo tengo las bases sólidas de cualquier área, pero acá de neuro, es más fácil integrar, es más fácil ver que es muy lógica la neurología y fue como un intento de eliminar o bajar esa neurofobia que viene desde estudiantes donde pues a lo mejor, pues para empezar, ni les dan el tiempo suficiente a las neurociencias básicas en la carrera para estudiarlas, pero es invitar a los que estudian medicina, a los que están en el área de la salud, a ver a la neurología o las neurociencias como algo no complejo, sino como algo súper bonito y bajar esa neurofobia. O sea, sería neurofriendly. ¿No? Hacerlo todo más neurofriendly, totalmente de acuerdo. Sí. Ok, entonces tú te dedicas a crear contenido explicando procesos tanto anatómicos como fisiológicos. Así es, las bases desde neuroanatomía, neurohistología, neurofisiología, en su momento neurofarmacología, neurogenética, para pues, lograr eso, o sea, a los que van empezando el camino de la medicina, que se van a topar con el examen de neuroanato, con el examen neurofisio, neurohisto, pues que mínimo lo básico lo tengan bien, les vaya bien en la academia y pues si eso en algún momento les ayuda para la atención de sus pacientes, pues ya. Y bueno, invítanos a seguirte en tus redes sociales. Claro que sí, me pueden buscar ahí en Instagram, solo tengo Instagram, en TikTok, así lo escriben neurobasics.mx.
Y pues ahí estaré subiendo, bueno, subo de forma ocasional mi contenido, videos cortitos, a lo máximo 2 minutos, como para poder repasar los conceptos básicos de las neurociencias básicas. Ok, y por último, Jorge, vamos a pedirte que lances un desafío a los profesores y profesoras de especialidades médicas, claro, con mucho respeto, pero es un desafío para motivarlos a cambiar las estrategias de aprendizaje para ustedes. Claro, o sea, ahí digo, tómenlo desde la reserva que una recomendación. Una mera recomendación, donde invitarlos a saber que las cosas han cambiado en todos los sentidos y la educación no tiene por qué quedarse atrás. Número 1, infórmense, ¿no? A mí me enseñan siempre a dudar de todos, entonces duden de todos. Infórmense, busquen cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, pero sobre todo anímense a salirse de lo tradicional en pro de que a la juventud, vamos a decirle así, pues les vaya mejor y aprendan mejor en un ambiente libre de violencia, en un ambiente libre de toxicidad y donde todo sea una educación mucho más friendly, mucho más amigable y que al final de cuentas quien se beneficie en su momento pues sean los pacientes. Sí. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y profesores y profesoras, si este capítulo te gustó, por favor coméntalo y también lo puedes compartir para que sigamos inspirando a otros docentes a transformar su práctica con sus estudiantes o médicos en formación. Nos vemos en el próximo episodio.